Estimadísimos traders, muy buenas tardes. Espero que todo esté yendo excelentemente bien. Vamos cerrando esta semana operativa en los mercados financieros y vamos a revisar rápidamente cómo finalizan los principales activos, los principales mercados a nivel mundial después de esta semana de datos, de noticias y por supuesto de grandes e importantes movimientos. Inicialmente hemos vivido una semana con datos bastante interesantes para las economías mundiales, especialmente el día martes, en donde conocimos los datos de inflación para Estados Unidos que sorprendieron para bien, teniendo en cuenta que el IPC anual mejora en un punto porcentual respecto a la previsión que se tenía pensada por el diferente grupo de economistas y expertos, teniendo un dato igual al dato anterior en el 2,7, lo que ha hecho que la narrativa que ya vamos a revisar a continuación acerca de los posibles recortes de tipos de interés pues se mejore y la previsión o la proyección pues se aumente hacia el mes de septiembre. Sin embargo, ya vamos a entrar en ese lujo de detalles. Conocimos también inflaciones para países importantes de Europa, conocimos inventarios de petróleo crudo de la AIE, un dato que muestra mayor cantidad de inventario de petróleo, lo que hace que se debilite teóricamente el crudo en cuanto a su valorización frente al dólar. Y también conocimos ese mismo miércoles declaraciones de Trump que dejaron bastantes titulares, bastantes detalles muy llamativos que por supuesto entran dentro de la narrativa del mercado que a continuación vamos a revisar en los gráficos. Producto Interno Bruto para Gran Bretaña, un Producto Interno Bruto mejor de lo previsto, no mejor del dato anterior, pero sí mucho mejor de los datos previstos, detalle que fue importante para la volatilidad de la libra en la cotización del día de ayer. También conocimos el IPP, inflación para el productor, que sale mucho mejor de lo esperado. Es un dato que sí sorprendió bastante al mercado, no se esperaba una mejoría tan alta en este dato, lo mismo como lo hizo el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, mejorando bastante en cuanto a lo que se tenía previsto. Hoy día viernes, unos datos bastante tranquilos, una sesión teóricamente tranquila desde el punto de vista de las noticias, pero sin embargo ponderando las conversaciones que ha tenido Donald Trump con el presidente de Rusia, Putin, que sigue dando en este momento titulares y declaraciones interesantes para tener en cuenta la siguiente semana. Por otro lado, sentimiento del mercado, un sentimiento que termina bastante tranquilo, si bien es cierto desde el lado positivo del mercado en codicia, no nos está mostrando ningún extremo en cuanto a la búsqueda de compras o de ventas por parte de los participantes del mercado, un mercado que finaliza en 65 puntos sobre 100, teniendo en cuenta pues la tendencia alcista con la que se marcó los principales índices estadounidenses durante la semana. Un indicador de codicia y de miedo que está bastante apoyado en su mayor cantidad por codicia en los diferentes subindicadores que van marcando pues la tendencia de ese sentimiento. Por acá en el VIX tendremos detalles interesantes que ya vamos a revisar. Y como lo decíamos, pues un descuento en este momento del 85% por la mayoría de los participantes del mercado sobre la posibilidad de ver un recorte de tipos para la reunión de septiembre 17 de este año. Durante la semana, incluso este número, esta probabilidad llegó a bordear el 99%, se ha reducido un poco debido pues a los comentarios que se dejaron por diferentes miembros de la Reserva Federal, por miembros del gabinete de Trump. Se reduce un poco, pero sin embargo sigue siendo pues la mayor probabilidad en este momento, y sobre esto el mercado de cierta manera ha ponderado y ha recortado y descontado los movimientos durante esta semana. Entrando a los gráficos, como lo comentábamos, índices norteamericanos que durante las 5 jornadas de la semana por el lado del S&P 500 finalizan en una tendencia alcista. Solo el día de hoy y el día lunes tuvimos unos pequeños retrocesos en el mercado, nada importante como capitalización del mercado para finalizar en zona de máximos históricos, detalle que no es menos relevante para tener presente hacia de cara a las jornadas de la siguiente semana. Vemos un S&P 500 con cierta fortaleza, con cierta capacidad de conseguir esos máximos y de sostenerse, de consolidar por encima de la referencia de los 6.460 puntos. Sin embargo, queda sobre el borde de esa frontera, de esa resistencia que durante la semana funcionó como soporte y que por supuesto pues entrará a ser parte del análisis técnico de la mayoría de participantes para la siguiente semana. Un Nasdaq que desde el lado tecnológico no se queda atrás, también conquistaba nuevos máximos históricos en su cotización y finaliza de cierta manera también por la zona de los máximos históricos, todavía aún en ese lugar de soporte
de resistencia, que fueron los anteriores máximos históricos, que ahora se convierten en un soporte para el mercado y que seguramente ahí la negociación dejará ver para la siguiente semana el interés real del mercado. Sin embargo, para mí más importante ha sido la cotización de el Dow Jones, un Dow Jones que venía bastante rezagado frente a sus dos primos hermanos anteriores, frente al S&P 500 y al Nasdaq, que con la expansión y el descuento sobre la debilidad del dólar y las posibilidades bajistas para el dólar por esos recortes de tipos, le abren un poco la puerta al Dow Jones para conquistar también zona de máximos históricos. No logra sostenerse y consolidarse por encima como lo hicieron el Nasdaq y el S&P 500, pero sin embargo ese rezago, esa divergencia que se tenía entre índices, pues se cierra un poco durante la semana, teniendo en cuenta que el arranque de la jornada del lunes era bastante peligrosa para el Dow Jones. De la manera como la arrancaba, pues podíamos estar viendo retrocesos mucho mayores. Sin embargo, vemos que la cotización del Dow Jones la hace muy bien, ha sido el mercado con mejor tendencia durante las últimas semanas, durante los últimos días, las últimas sesiones, marcando una onda expansiva en 1, 2, 3 bastante interesante, con esta posibilidad de inicio de retroceso número 4, que seguramente pues nos dejará conversar para la siguiente semana en zonas más interesantes para nosotros para buscar posibilidades. Sin embargo, bastante interesante la velocidad que tiene el Dow Jones con la que operó durante la semana, que como les repito, para mí fue el índice más interesante y claro en cuanto a sus comportamientos durante estas jornadas. Por otro lado, entrando al lado de las divisas, tenemos un DXY que sigue siendo débil, nuevamente, como lo comentábamos, por ese descuento de caídas o de recortes en los tipos de interés, un DXY que se mantiene todavía debajo de esa zona clave, esa zona de referencia de anteriores mínimos sobre los 100.000 puntos, cotizando en los 97,85 más o menos, y pues todavía sostiene una zona que teóricamente o vista bajo su referencia anterior, pues es barata, es económica y que el mercado sigue teniendo presente todavía para continuar descontando, nuevamente teniendo presente las posibilidades de recortes de tipos de la Reserva Federal hacia septiembre. Ahí es donde se encuentra bastante trabajo para los traders en el mercado, debido a que el momentum del rumor y de la noticia pues está haciendo que el trabajo se esté dando sobre la búsqueda de una señal de giro o de continuación sobre esta última estructura aparentemente de agotamiento que ha hecho el DXY, esta onda diagonal con la que parece estar finalizando, con la que podría estar buscando incluso un retroceso más profundo de esta caída que tuvo desde los 110.000 puntos en su momento. Así que el trabajo va a estar colocado aquí. El análisis se está dando principalmente por el lado del dólar, tanto para mercado emergente como para mercado desarrollado, y seguramente para la siguiente semana no será la diferencia. Claramente un euro dólar que se sigue alimentando de esa debilidad del dólar, un euro que sigue expandiendo y recuperando y alejándose de la pérdida de la paridad que tuvimos en el 2023, un mercado que rompió las expectativas sobre este rango que tuvimos, un test muy interesante, y que las posiciones en largo sobre el euro después de ese rompimiento o incluso desde este terminal checkout que tuvimos por acá, pues lo siguen haciendo bastante bien, ¿no? Todo sobre la base y sobre el descuento y la revisión constante nuevamente de la teoría del dólar. Por el lado de las criptos no ha sido la diferencia. Vimos un Bitcoin conquistando nuevamente zonas de gran interés, un mercado que sigue escalando y que sigue llamando la atención de muchos participantes, que sigue marcando la pauta debido a aquellos traders, aquellos corredores, aquellos intermediarios que también están viendo no solamente la debilidad del dólar, sino la búsqueda de un mercado en el cual poder buscar cierto tipo de refugio, como también lo han intentado en el oro, aunque pues la cotización del oro, ya lo vamos a revisar, no ha sido tan clara como lo ha hecho el Bitcoin en esta semana, ¿no? Así que tenemos un BTC que también logra máximos históricos, que logra consolidar, muy parecido a lo que realizó el S&P 500 y el Nasdaq durante la semana, y que por supuesto la estructura que está dejando en la parte superior, teniendo en cuenta esta caída o esta bajada de volumen progresivo que se está dando en esa misma zona, pues entra a ser parte interesante de revisión para el mercado. Por aquí un señor que se está colocando muy interesante, del que poco se está conversando y poco se está hablando, que es el petróleo, debido a la estructura o la forma técnica en cómo se está posicionando. Tenemos un petróleo que, si recordamos, pues lo vimos romper zonas anteriores de lateralizaciones que traíamos desde el año 2023. Vamos a ver si la data por aquí nos carga.
Sin embargo, de ese rango sobre esa zona de los 63 puntos, pues estamos viendo un testeo bastante interesante del mercado sobre ese nivel, luego de haber hecho una especie de spring que sobre esa zona pues va a ser llamativo y muy interesante, por supuesto, revisar el mercado para poder encontrar posibilidades interesantes sobre el crudo. Vamos a ver el VIX mientras por acá se mejora la cotización del petróleo, que por alguna razón me está generando algunos inconvenientes. Déjenme ver si refrescamos por acá la pestaña y abrimos una nueva visual para ver si nos refresca la data y seguir viendo el mercado. Entonces, como lo decíamos, un VIX también que se posiciona en puntos muy interesantes. Bastante de la narrativa durante la semana ha sido el hecho de los bajos niveles en los que se está posicionando el VIX. Bastantes tesis se están dando y se están pensando sobre la posibilidad de ver en ese retroceso que podrían dar los índices norteamericanos, teniendo en cuenta la conquista de los máximos históricos de la zona de precios más costosos en referencia, pues poder volver a ver una expansión en el VIX llevado obviamente por un retroceso sobre los índices norteamericanos. Por otro lado, índices o referencia de índice europeo, mejor dicho, bastante rezago en el Eurostock, obviamente por la fortaleza que está teniendo el euro, pero sin embargo lo está haciendo muy bien. El Eurostock no conquista máximos, pero pues sigue teniendo una cierta fortaleza, una cierta salud de tendencia alcista que se va apoyando en los datos también que conocimos durante la semana de los países europeos. Por último, sector emergente visto desde la cotización de China, un mercado bastante interesante, un posicionamiento muy llamativo, una fortaleza que ingresa en el mercado chino después de haber tenido este pequeño flash de caída, de retroceso, completando esa onda número 4 de retroceso que hemos analizado bastante en retroceso y que empieza a darnos la posibilidad de estar pensando en una nueva expansión hacia la búsqueda de una onda 5 en la finalización de esa tendencia alcista que se ha marcado por estos últimos mínimos cada vez más altos y estos máximos cada vez más altos. Sin embargo, pues una debilidad respecto a sesiones anteriores o momentos anteriores en China. No hay tanto impulso, obviamente, por la narrativa y los detalles de los aranceles que han comenzado durante la semana también hacia los países que se había acordado con Estados Unidos el arranque de sus aranceles y que seguramente el mercado está esperando datos relevantes para poder calificar a detalle lo sucedido o los impactos reales de esos aranceles sobre las diferentes economías del mundo. Así que con eso cerramos la jornada, una semana bastante interesante que más que movimientos de gran expansión para muchos de los mercados deja mejor visto a los mercados en un posicionamiento muy interesante para la lectura de la siguiente semana y que, como lo decíamos, el hecho de la forma en cómo van cerrando la cotización los índices norteamericanos, por ende también el sector accionario y la debilidad del dólar, pues empieza a ser bastante llamativo el análisis y las posibilidades para la siguiente semana. Así que con eso vamos cerrando la semana. Esperamos que hayan tenido una excelente jornada de viernes y las jornadas de esta última semana de cotización de mercados, cada uno de ustedes, recordándoles sin antes olvidarme que vamos a volver a retomar los espacios de desayuno financiero todos los miércoles a las 10 de la mañana, ¿ok? Recuerden que en este espacio lo que hacemos es un live aquí en directo en YouTube, en este canal de ATFX Latam, por ende, para que no se pierdan la transmisión, lo que tienen que hacer es suscribirse, dejar su comentario para que YouTube, la plataforma, les haga la notificación del inicio de la transmisión este miércoles a las 10 de la mañana, hora Colombia. Así que la invitación es a que ajusten relojes, a que coloquen sus alarmas, a que estén muy atentos de la transmisión, porque el análisis que hacemos en estos espacios de desayuno financiero son mucho más amplios que los que hacemos en este recuento breve de resumen de mercados. Así que nuevamente retomamos esos espacios, un espacio que es muy nutritivo y que donde volvemos a conversar a más detalle de los mercados y que esperaría con todo el gusto volver a ver a cada uno de ustedes ahí para que conversemos, resolvamos dudas y comparemos nuestros análisis. Así que chicos, no siendo más, con esto me despido por la semana y la jornada del día de hoy. Esperamos que hayan tenido una excelente participación en los mercados y nos vemos en la siguiente semana en las nuevas jornadas. Un abrazo. Chao, chao.